Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy tengo una preciosa palabra. Yo sé que será de grande bendición, que grande enseñanza encontraremos en esta hermosa palabra que el Señor me ha regalado el día de hoy. Y bueno, hoy quiero hablarte de una mujer que fue fuerte, pero a la vez fue sumisa. Y bueno, quiero hablarte hoy precisamente de Sara, la esposa de Abraham. Y quiero leerte la bendita palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Génesis, y te voy a leer del verso 10 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, quiero hablarte de este episodio que vivieron Abraham y Sara. La historia de Sara es la historia de la gracia y favor de Dios sobre una vida muy humana. Claro, a veces fuerte y a veces también débil. Y recordemos que también en una ocasión Sara se rió de las promesas de Dios. Pero al final su nombre fue colocado entre los grandes héroes de la fe que podemos ver en Hebreos 11. La vida de Sara debe animar a cada una de las mujeres a que nos demos cuenta que el Señor no espera hasta que nosotros seamos perfectas o que seamos grandes en la fe para poder usar nuestras vidas y poder bendecir a otras personas. Hay muchas personas que quieren prepararse mucho para ser usadas. Y si nos damos cuenta que en realidad esta mujer que cuenta entre aquellos grandes de la fe tuvo muchas debilidades. Esta mujer hubo muchas cosas que pues quizá no estaban bien si nosotros las analizamos. Por ejemplo, lo que hicieron, eso de llegar a Egipto y mentir y decir, bueno, de alguna manera mentir. Y decir, bueno, vamos a hacer esto, tú vas a pasar y vamos a decir que tú eres mi hermana, yo no tengo nada que ver contigo, para que de esa manera no me vayan a matar, dijo Abraham. Y Sara cedió. Y gracias a eso, pues ustedes escucharon todo lo que Faraón le dio, precisamente por ella, ¿no? Pero el Señor hirió a Faraón, pues porque no estaba bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esa es una, y otra es cuando Sara se rió de las promesas de Dios. Sin embargo, ella contó entre los grandes de la fe en las Sagradas Escrituras. Probablemente quiero hablarte ahorita del llamado que tuvo Abraham. Y quiero decirte que probablemente Sara vivió toda su vida en la ciudad moderna de Ur, por ese negocio próspero de su suegro. No podemos imaginar que a Sara le faltó ninguna comodidad a su manera en esos tiempos. A la vez tenía la seguridad de vivir cerca de los familiares. Y era una mujer excepcionalmente bella. En medio de una vida segura y cómoda la que estaba pasando. Así nos la podemos imaginar por lo que la Biblia dice. Pero imagínate que de repente, de la noche a la mañana, su vida cambió.
Abraham llegó a la casa para avisarle a Sara que él había escuchado la voz del Dios Altísimo y que le había dicho el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12, 1 y 2. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Por todo lo que nosotros sabemos de Abraham, él era un hombre justo que consideraba a su esposa por igual, con mucho respeto. Sin embargo, podemos ver que en esta ocasión él sabía que había oído la voz de Dios y bueno, no le pidió la opinión a Sara. No le dijo: Sara, fíjate que el Señor me habló y ¿qué decides? ¿Hacemos esto o no? Él no lo consultó con ella. Sin duda, por las acciones que vemos precisamente de Sara, y si tú quieres ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 6, te vas a dar cuenta cómo es que le hablaba. Por sus acciones sabemos que Sara no fue una mujer débil, tampoco fue una mujer dominada. Ella tenía opiniones fuertes. Sin embargo, era una mujer que honraba a su esposo y respetó la decisión de obedecer a Dios. Aunque, bueno, quizá no lo entendía. Precisamente ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 6, dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Sin duda podemos darnos cuenta que esta pareja había oído también de la historia de Adán y también de Eva. Y ellos sabían precisamente que eran descendientes de Noé. Pero el padre de Abraham había sido un hacedor de ídolos en la ciudad de Ur. Si nosotros recordamos que cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, era por algo. Entonces, el padre de Abraham era un hacedor de ídolos ahí en Ur y también de toda Babilonia. Una sociedad que era idólatra y perversa. Sin embargo, Dios encontró en Abraham un hombre noble y recto. Y le habló y el Señor le dijo que había que dejar su tierra y su parentela y que fuera una tierra desconocida para poder empezar una nación nueva. Y lo más hermoso es que Abraham obedeció y Sara se unió a la visión de su marido y le siguió también. Y es por eso que por su obediencia a Abraham, ella también obedeció a Dios, porque el llamamiento era para ambos. No era únicamente para él, sino era para los dos. No sabemos su edad cuando salieron de Ur, no lo sabemos, pero llegaron a Harán por un tiempo. En ese entonces la palabra de Dios dice que Sara tenía 65 años de edad y Abraham tenía 75. Y quiero hablarte precisamente de la prueba y la victoria de Sara. Cuando transcurrieron algunos años y la bendición de Dios permanecía sobre Abraham y Sara, a pesar de una experiencia desagradable que tuvieron en Egipto, la que vimos en el capítulo 12, ellos llegaron a la tierra de Canaán siendo ricos en todo. Dios renovó su promesa a Abraham en Génesis 15, capítulo 15, verso 4 y 5, y le prometió un hijo. Y podemos imaginarnos que al pasar los años y ver que su juventud se desvanecía, Sara empezó a desesperarse y su mente empezó a maquinar: ¿cómo puedo ayudar a Dios? En ese entonces Sara ya tenía 75 años. A veces nosotros, cuando el Señor nos da una promesa, también buscamos la manera de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios es soberano, Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Pero en muchas ocasiones nos desesperamos a pesar de que el Señor ya nos dio la promesa y queremos ayudar a Dios. Cuando vemos que ya está llegando al límite, que sentimos que el agua ya nos está llegando al cuello, queremos nosotros ayudar a Dios. Entonces, hay un capítulo negro en la historia de Sara, porque la Biblia nos enseña los fracasos de sus héroes, tanto como sus victorias también. En Génesis 12, verso 16 también nos habla y nos indica que al regresar Abraham y Sara de Egipto a Canaán, llevaron siervos y criadas también. Y quiero decirte que a lo mejor es muy probable que Agar, la sierva egipcia, también volvió con ellos en aquel entonces. Y quiero hablarte precisamente de esa sierva, de esa criada que tenía Sara. Un día decidió seguir la costumbre de la época
que le daría la manera de tener un hijo que legalmente sería de ella. Cualquier hijo que tuviera su esclava sería suyo, especialmente si su esposo era el padre. Entonces habló ella con Abraham para que tomase por mujer a Agar. Y bueno, al ser esta mujer concubina de Abraham, ella tendría un hijo y ese hijo pasaría a ser de ella. La Biblia no nos da exactamente todos los detalles, pero podemos imaginar que Abraham, siendo un hombre justo y que amaba mucho a su esposa Sara, que él no estuvo quizá de acuerdo con este plan humano, por llamarle de alguna manera. Sin embargo, Sara era una mujer fuerte y estaba decidida e insistió con su esposo. Entonces la Biblia dice en Génesis 16:2, y atendió a Abraham al ruego de Sara. Quiere decir que ella le rogaba. Una vez que Agar había concebido, empezaron los problemas. Una vez que esta mujer empieza a quererse más que su señora, porque todo el amor, la paz y la tranquilidad en la casa de Sara se tornó en algo muy diferente. Casi de la noche a la mañana, Agar, en vez de ser lo que era antes una sirvienta sumisa y amable, llegó a ser cruel y arrogante con su señora. ¿Y Sara qué pasaba con ella? Sara se sentía avergonzada y celosa. Entonces hizo lo que muchas mujeres a veces hacemos. Culpó a su esposo por esa situación que estaba viviendo. Sin embargo, en la realidad era que lo que él hizo fue cumplir únicamente con una costumbre aceptable para esa época. Y la idea de hacerlo había nacido precisamente de Sara en primer lugar. Pero por su impaciencia y su acción produjeron efectos de largo alcance. Los árabes descendientes de Ismael, hijo de Agar, y los judíos descendientes de Isaac, hijo de Sara, años después, han venido a ser hasta la fecha enemigos permanentemente. El actual problema del Medio Oriente es todavía una consecuencia de aquel error. La barrera espiritual entre los descendientes de Ismael, seguidores de Mahoma, y los descendientes espirituales de Abraham es muy fuerte. Hay una gran contienda ahí y todo es precisamente por el error de Sara, porque Sara quiso ayudar a Dios. Después de quejarse con su esposo, él le dio permiso a Sara de hacer con Agar lo que ella quisiera. Entonces le hizo tan imposible la vida que Agar tuvo que huir de casa. Entonces, ahora quiero hablarte de la victoria de Sara. Después de un tiempo, Agar volvió a la casa de Sara, pero se sometió a ella y dio a luz a Ismael. El Señor no aceptó a este muchacho como el heredero, sino volvió a repetir la promesa de un hijo para Abraham y Sara. Y eso lo podemos ver en el Génesis 18, leemos de la vista del Señor en forma de hombre. Y cuando Sara, quien escuchó detrás de la puerta de la tienda, le oyó dar la promesa, y ella se rió. El Señor le reclamó y le dijo, oye, ¿pero por qué se ríe Sara? Pero pues ella lo que dice, pero ¿cómo podré yo dar a luz un hijo siendo vieja? Y el Señor le dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Y en esa misma ocasión Dios cambió sus nombres. En vez de Abraham, como era antes, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. El nombre de Sarai fue cambiado por el de Sara, que significa princesa. El año siguiente, en el tiempo señalado por Dios, cuando Sara tuvo 90 años, nació Isaac. Isaac significa risa. Aunque al principio Sara se rió, después creyó la voz de Dios juntamente con su esposo Abraham. Entonces, es una historia que a nosotros nos debe motivar. En un sentido, ninguna mujer hoy en día se encuentra en la misma situación que Sara. Sin embargo, podemos ver en nosotras algunas de las mismas emociones.
podemos verla. Sara sintió vergüenza porque pues bueno, aquella le había dado un hijo y ella misma lo había ocasionado. Lo otro es culpar a otros por nuestros errores y querer ayudar a Dios. 3 cosas. Primero, la vergüenza. Después, querer buscar culpables. Y luego, querer ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda de nosotros. Al culpar a su esposo cuando su propio plan no resultó como ella esperaba, la mujer de hoy quizá también sucede lo mismo. No es capaz de aceptar sus errores. Cuando nosotros tomamos una decisión que resulta mal, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y no tratar de culpar a terceras personas. Aunque la Biblia, amados, no nos relata muy específicamente algunas cosas, lo que sí es claro es que esta mujer llegó a contar entre los 11 de la fe. Entonces, la primer mujer que aparece en la lista es Sara y es recordada a causa de la fe que tuvo. Claro, sin mencionar su falta. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Sara es una princesa entre nosotras, las mujeres. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Sara es una princesa entre todas las mujeres. Y ella es la única mujer en la Biblia de quien se menciona su edad al morir y también informa acerca de su sepelio. Podemos aprender y aprovechar mejor esta historia cuando nosotros aceptamos a Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac como humanos. Igual que nosotros, con virtudes, con defectos, con flaquezas, con victorias y también con derrotas. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia de Sara, la princesa? Podemos aprender la fe. Quiero decirte que la fe no es una emoción ni es algo por lo que te vas a mover en ese momento. Es sencillamente creer en Dios. Dice Romanos 4:3, aún los demonios creen en Dios. Pero Santiago 2:19 dice, ¿crees tú a Dios y las promesas que hay en su palabra para ti y tu familia? Cuando tu situación parece imposible, un caso perdido, yo quiero invitarte que recuerdes las palabras del Señor a Sara. ¿Hay para Dios algo imposible? Yo no sé cuál es tu caso, no sé cuál es tu situación, pero hoy te digo como el Señor le dijo a Sara, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Sara dejó la comodidad para seguir a su esposo y así servir a Dios. Ella dejó una vida segura en la vida moderna para esos días, para poder seguir a su esposo, a quien Dios había llamado. Ella no fue atada a las cosas materiales como sucedió con la esposa de Lot, el sobrino de Abraham, cuando la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por voltear a ver la ciudad de Sodoma. Es porque su corazón todavía estaba allí. Yo quiero preguntarte hoy, a ti que estás escuchando esta enseñanza, esta hermosa palabra que el Señor me ha dado. ¿Buscas tú la comodidad o estás buscando oportunidad? Sara nos enseña el papel de la esposa como ayuda idónea en el Génesis 2, verso 18, y también de la sumisión. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual nosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primera carta de Pedro en el capítulo 3, 5 y 6. Sara llamó a su marido Señor mostrándole honor. ¿Tu marido sabe que tú le honras y le respetas como cabeza de familia? ¿O eres una mujer que mortifica y desprecia a tu marido por tus palabras, por tus actitudes y por acciones? A mí me tocó y me ha tocado ver personas, mujeres, que han querido ser más que el esposo cuando el Señor ha dicho que el varón es cabeza de hogar. Dice la primera carta de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No prediques a tu marido como algo idólatra, porque tampoco puedes hacer idolatría de tu esposo. Si tú eres una mujer que aún tu esposo no se ha convertido a Cristo o que solamente coquetea con Cristo y que sí ya aceptó a Jesús, pero que se ha apartado del camino, yo quiero decirte a ti, mujer, que solamente con tu testimonio